Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego añade: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos constituyen la continuación del tema que tiene que ver con la santidad, la entrega a Dios, la vida en el Espíritu, es decir, la vida dependiendo del Espíritu Santo que se nos da, que tenemos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la continuación del tema de la justificación por la fe. Es decir, Pablo en la carta a los Romanos trata el tema de la justificación por la fe, señalando que somos justificados por fe, por gracia de Dios, pero al mismo tiempo sigue hablando al hecho de que al ser justificados somos también renovados o resucitados o transformados, tal como dice en el capítulo 6 y 7 y 8, y por lo tanto, al ser renovados, el Espíritu Santo está en nosotros y ese Espíritu nos da una nueva vida, una vida diferente. En el capítulo 10, Pablo continúa por esa misma línea de pensamiento, pero en el capítulo 11 se introduce una especie de paréntesis en la epístola, porque el capítulo 11 trata más que nada sobre el tema de Israel, el propósito de Dios en cuanto a Israel. Tal vez esta porción fue introducida en este lugar, quizás esto fue una añadidura, digamos, de la carta a los romanos, porque si usted ve, cuando usted termina el versículo 21 del capítulo 10, pues evidentemente el capítulo 11 continúa con el tema, la temática de Israel, y entonces el versículo primero del capítulo 12 entra como en una relación más orgánica con el versículo 21 del capítulo 10. Es decir, parecería como que el apóstol Pablo ha introducido acá un pensamiento adicional que no se encuentra en el mismo orden que quizás originalmente él se planteó en la carta. En fin, esto es una posibilidad teórica, pero por supuesto no quita ninguna calidad ni ningún valor a la porción en sí de la Escritura. Pero bueno, en síntesis, el pensamiento del capítulo 12, verso 1 y 2 es que nosotros nos presentemos a nosotros mismos delante de Dios, ya que somos justificados, ya que somos aceptados delante del Señor como creyentes, como hijos de Dios. Ahora debemos continuar viviendo esa vida cristiana, esa vida nueva que ahora recibimos y de la cual habla Pablo en el capítulo 6 de esta porción, esa vida en el Espíritu que menciona en el capítulo 8 de esta carta. En medio de toda la batalla y la lucha contra el pecado en la vida del creyente, Pablo sintetiza, después de ese paréntesis que menciono, que es el capítulo 9, en el capítulo 10, 11, hay una especie de paréntesis en el tema que Pablo está tratando. Bueno, el capítulo 12 entonces es la continuación del tema original y es la exhortación del apóstol San Pablo para que los creyentes vivan como lo que son. Esto es importante, ¿no? Que nosotros vivamos como lo que somos. Somos hijos de Dios, somos hombres y mujeres justificados, santificados, transformados y debemos ahora vivir como lo que somos. Ahora, eso requiere de nosotros una acción. Por eso Pablo dice, preséntense, dice el versículo 12, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Otra versión dice, preséntense ustedes mismos a Dios como sacrificio personal. Entonces la idea aquí es esa, precisamente, es que presentemos nuestras vidas, que nos presentemos nosotros delante de Dios como el culto que debemos de ofrecer. Nosotros debemos ofrecernos a Dios, y cuando nos ofrecemos a Dios en una entrega completa
de nuestra vida al Señor. Eso constituye el culto que nosotros debemos ofrecer. El culto nuestro no solamente es el canto, la alabanza o la lectura de la palabra de Dios o qué sé yo. El culto nuestro a Dios principalmente somos nosotros mismos, nuestra entrega a Dios, nuestra obediencia a Dios. El culto nuestro es nuestra rendición al Señor sin condiciones, de forma tal que Dios en nosotros haga su voluntad y que nosotros realicemos, actuemos, obremos según el propósito de Dios, según la voluntad de Dios, tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Por eso el versículo 2 añade que no debemos conformarnos con este siglo. Cuando habla de este siglo está hablando no en términos temporales, sino en términos espirituales. Este siglo es sinónimo de este mundo caído, este mundo opuesto a Dios. Y dice entonces, no se conformen a este siglo. Y es muy interesante la palabra que utiliza para hablar de conformarse a algo. Es el mismo término que se utiliza cuando usted echa el agua en un vaso. El agua adquiere la forma del vaso. Si el vaso es circular, redondo, el agua va a adquirir la superficie del agua, va a adquirir esa redondez, esa forma. Bueno, pues lo que está diciendo la Biblia en este lugar es que no adquiramos nosotros la forma del mundo, no adquiramos nosotros la manera de ser del mundo, no nos adaptemos, nosotros no usemos la misma manera de ser y de vivir de aquellos que no conocen al Señor, sino que más bien seamos transformados, y la renovación del creyente que ya ha sido transformado originalmente debe ser una cuestión diaria. Es decir, debemos estar siempre siendo renovados para vivir una vida conforme no a la voluntad de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, como se revela en la palabra, y así de esa manera hacer esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta para todos nosotros. Que así sea en nuestra vida, que Dios nos bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.